Saludos mis hermanos, Dios los bendiga, hoy, mañana y siempre. Álvaro Leiva, la rebelión popular en Nicaragua es inevitable. Recuerda, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte. El presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, en el exilio, Álvaro Leiva, advirtió que una pronta rebelión popular en Nicaragua es inevitable, dado que la dictadura de Ortega y Murillo ha cerrado todos los espacios políticos y al pueblo oprimido no le quedará más salida que levantarse para derrocar la tiranía de estos dictadores. Las declaraciones del defensor de derechos humanos refuerzan el reciente planteamiento del ex magistrado sandinista, ahora desnacionalizado, exiliado y confiscado, Rafael Solís, quien expuso 6 métodos que ayudarían a sacar del poder a su antiguo jefe Daniel Ortega, entre ellos una rebelión popular armada, método que ha sido rechazado por dirigentes y grupos opositores, así como por otras organizaciones de derechos humanos. No obstante, para el presidente Álvaro Leiva, la rebelión no es una elección propia del pueblo nicaragüense, sino una salida obligada a lo que está llevando la misma dictadura. En ese sentido, el defensor de derechos humanos explica que el derecho a la rebelión de los pueblos ante una tiranía como la que han impuesto en Nicaragua Daniel Ortega y Rosario Murillo es tan legítima que está contemplada en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El supremo recurso de la rebelión contra una tiranía es procedente y está contemplado en la norma de los derechos humanos, pero este recurso de rebelión se refiere a los derechos humanos. Es un sagrado derecho que tienen los ciudadanos cuando se han cerrado todos los espacios políticos y derechos humanos, donde se encuentran todos los derechos fundamentales de los ciudadanos y sobre todo cuando se cometen crímenes de lesa humanidad. El defensor exiliado sostiene que la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo no están exenta de lo que establece ese supremo recurso de la rebelión, porque es una dictadura, una tiranía que ha llevado al desborde de la paz social, del irrespeto de los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Para Leiva, el pueblo de Nicaragua padece una dictadura que ha cerrado todos los espacios políticos y que no tiene límites al reprimir, y cuando eso sucede, el recurso de la rebelión es legítimo y necesario. Estamos hablando que la dictadura de Ortega y Murillo ha llevado al país a la arbitrariedad, a la represión sin razón, a la corrupción, a una centralización de un poder absoluto, es decir, un dominio pleno dictatorial que inevitablemente tiene que caer con una rebelión popular. La Declaración Universal de Derechos Humanos y la filosofía política establece que la hora de los pueblos tiene que llegar, sentencia el abogado. El tercer considerando consignado en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al que hace referencia el abogado y defensor Álvaro Leiva, establece que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. En Nicaragua, la dictadura de Ortega y Murillo
ha impuesto un régimen dictatorial que se sostiene a base de represión, cárcel, destierro, confiscaciones, asesinatos y torturas, al punto que, según el segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los dictadores Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo y varios de sus funcionarios e instituciones han cometido delitos que pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad. Leiva recuerda que la filosofía enseña que es justificable el derrocamiento de gobiernos cuando carecen de legitimidad, actúan contra el interés común del pueblo, violando los derechos humanos, lo que incluye crímenes de lesa humanidad, cierran el espacio político y reprimen cualquier manifestación de oposición o tan solo de disenso. Señala que el caso de la dictadura de Ortega y Murillo incurren en ilegitimidad cuando reemplazan el Estado de Derecho con el Estado de Terror, cuando anulan la ética e imponen la corrupción como complementarias fuentes de poder absoluto. Las rebeliones populares no surgen porque sí, se originan en la injusticia social, en la arbitrariedad, en la represión de la razón, en la corrupción y en la institución de poder absoluto. Finalmente advierte que las dominaciones dictatoriales inevitablemente caen porque se desgastan o porque llega la hora de los pueblos, la rebelión popular. Los invito, hermano y hermana, a compartir esta noticia que es muy interesante. Les animo a compartirla. Sobre todo también oremos por Nicaragua, por la iglesia. Oremos por la conversión de los dictadores de Ortega y Murillo. Los animo a compartir. Recuerda, hermano, dale me gusta, apóyanos con un me gusta y manifiéstate por medio de los comentarios. No olvides a Monseñor Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, que aunque está en el exilio, pero su corazón sigue estando en su pueblo natal, Nicaragua. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.